Bienvenidos a Global Fact 8. Esta es la tercera, cuarta sesión del día y vamos a hablar acerca de las políticas públicas, así como de fact finding y fact checking en Europa. Quisiera, presentarles a nuestro panel. Jelena Bajkovic, consultora senior en Factograph. Colas Hernández, desde España. Y Karen Sousa de Silic Corporation. Todos son bienvenidos. En esta sesión vamos a hablar acerca de European Fact y en particular sobre los servicios digitales que son muy bien conocidos, así como de la información y la siguiente versión. Lo vamos a hacer en tres partes. Vamos a iniciar y vamos a darles algunos minutos a cada uno de los panelistas. En la segunda sesión, Nicolás nos va a compartir algunos datos sobre su institución. Esto nos va a dar cierta perspectiva del enfoque de las políticas públicas y en un momento en el que se está buscando estar preparados para atacar todas estas cuestiones. Y luego regresaremos para contestar algunas de sus preguntas. Por supuesto, nos encantará incluir algunas de sus preguntas en esta sesión. Así es que, sin más, vamos a darle la palabra a Carlos, luego a Eliana. ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿Qué es lo que necesitamos para saber qué está en juego en este momento? Bueno, yo creo que todos nosotros lo sabemos. Obviamente no va a haber una solución mágica para la desinformación. De las autoridades públicas, de nosotros, no hay un milagro como tal, pero sí hay muchas cosas que pueden hacerse cuando nosotros trabajamos con las autoridades públicas, con los legisladores. Entonces sabemos que hay muchas buenas intenciones para combatir la desinformación, para poder innovar, etcétera, pero simplemente no saben cómo hacerlo. Y bueno, sugieren cosas, fallan, etcétera, y los resultados pueden ser terribles. Yo creo que esta es una razón muy buena para que nos involucremos en estas discusiones y para que entremos al juego y digamos, bueno, esto es lo que nosotros sabemos, esto es lo que aprendimos de nuestro trabajo y decir, bueno, esta idea es la mejor, incluso no para decir lo que se ha hecho y y poder decirles, miren, esto es lo que hicimos y no funcionó, entonces no, por favor no lo hagan. Como estaba usted diciendo, son momentos muy importantes, la regulación está saliendo a partir de este momento. Para decir, es muy buen momento para decir las cosas que consideramos que son buenas y que funcionan. Hay algo mucho más, mucho mejor que esto, porque hay muchos recursos y ha habido muchos debates políticos respecto a esto con el tiempo. Es por ello que necesitamos participar en esta conversación. Es decir, mientras estamos confrontando estas regulaciones, etcétera, y por lo menos tratar de encontrar una voz. Esto es lo que estamos haciendo. Pero esto no es un desperdicio de los datos ni de los hechos.
Muchas gracias, Carlos. Ahora pasamos con Elaina con la misma pregunta. Bueno, yo quisiera proporcionar un poco de contexto cuando decidimos hacer esto. Para mí, este es un periodo de aprendizaje y de planeación. Básicamente es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de decidir porque el fact-checking ha tenido un gran impacto en todo. Entonces, al hablar de esto, todos estamos muy conscientes de que el periodismo a nivel mundial, bueno, la pandemia puede ser una extensión de los medios mismos y sabemos que hay consecuencias en las democracias, pero específicamente dentro del campo del fact-checking. En esto nos concentraremos después, pero sabemos que ha habido mucho conocimiento para empezar a publicar periodismo respecto al fact-checking. Al mismo tiempo, esta información se ha estado extendiendo más allá de las fronteras, es decir, y dentro de las fronteras. Esta información, incluso con las barreras del idioma, se mueve entre los vecindarios, entre las comunidades, y ha sido muy inspiradora en Europa del Este con nuestros socios cuando ya hemos hablado acerca de cómo luchar contra la desinformación y a través de políticas, a través de redes. Entonces, por lo tanto, si tenemos en mente los cambios que se han hecho y que se han planeado en todo el mundo por medio de GNPR, bueno, la pregunta es ¿debemos hacer esto? Y si debemos hacerlo, ¿y cómo? La pregunta real es cómo. Hay, por supuesto, recursos para el contexto, pero necesitamos hacer algo para prepararnos para esto. Hay crecimiento muy intenso que, bueno, pues ya está en manos de muchos interesados y necesitamos saber algo de ello. Muchísimas gracias, Elaina. Gracias. Trataré de no repetir mucho de lo que ya se ha dicho en las otras intervenciones. Yo creo que hay algo que subrayar y que es muy importante en esta conversación. Es cómo transformar estas cuestiones y que, bueno, van en torno a las comunidades de fact-checking y la emisión de datos. Hay algo interesante. Es algo que se nos dijo, es estar interesado en participar, es decir, tener una forma de pensar acerca del contenido en línea para saber cómo las plataformas en línea responden a la información que se publica. Y Carlos mencionó algo muy importante respecto a las intervenciones, es decir, dar atención a lo que realmente se desea. Entonces necesitamos tener una transformación, es decir, estamos como alejándonos de toda esta idea combinada, mezclada acerca de los datos, es decir, cada vez hay más dinero y tenemos aquí este problema del contenido. Entonces necesitamos pasar más allá de esto, porque esto no se trata únicamente del contenido, sino de los servicios en línea que interactúan con las experiencias de información en línea. Entonces yo creo que hay un papel muy importante que tienen que jugar los fact-checkers en cuanto a las regulaciones, no solo en cuanto a verificar los datos y la información, sino también en cuanto
a tener una perspectiva ellos mismos, porque los fact-checkers están en primera línea de esta conversación y de este esfuerzo para llevar más información y mejor información a todo. Yo creo que ya hemos escuchado muchos ejemplos respecto a la forma en la que se puede mejorar todo esto, y en segundo lugar, algo que voy a mencionar muy rápido acerca de la participación de fact-checking es que también tiene que haber intervención de los legisladores cuando hay cosas que no son eficaces aquí. Entonces, bueno, aquí me voy a detener para dar paso a otros comentarios. Bueno, Carlos y Elaina, ¿podrían explicarnos un poco acerca de qué pretende DSA y cuáles son los diferentes escenarios del impacto que esto tiene en los fact-checkers o en el entorno en general? Probablemente, bueno, pues haya algunos de nuestros escuchas que no estén tan informados respecto a esto, pero díganos, por favor, ¿qué sucede aquí? Yo creo que esto va a ser muy interesante. Bueno, voy a tratar de resumir porque este es un tema que incluye muchísimo. Bueno, por ejemplo, en Europa se trató de reglamentar después de 20 años de tener todo esto. Entonces, bueno, Altavista tenía en un momento determinado más usuarios que Google. Entonces, bueno, pues llegamos a esto y queríamos ver de dónde provenía toda esta desinformación para dar un buen servicio. Entonces, particularmente establecer ciertas exigencias, es decir, aquí. Entonces, esto fue parte de esta información. Se trataba de exigir más de las empresas, y Eliana me puede corregir si si no estoy en lo correcto. En este momento estamos encontrando algunas barreras bueno, pues en las que hay peligro de que se colapse todo esto, porque aquí se implican muchos grupos enormes que tienen más capacidad incluso que los legisladores. Pero bueno, en este momento DSA tiene demasiados problemas. Entonces, esto solamente tiene que ver con cuestiones ilícitas, y esto es lo que reglamenta la ley. Entonces, ¿cómo vamos a reglamentar todo este contenido? Es lo que todos sabemos, ¿no? Es que realmente nadie necesita por ejemplo, decirnos que hay que reglamentar y ya hay que evitar cosas como pornografía infantil, en fin, las cosas que solamente son negro o blanco, ¿no? Y que no hay más que ver. Y que, bueno, ahí nadie debe meterse, nadie debe hacer, nadie debe ir a estas páginas web, etcétera. Entonces, con DSA ellos están tratando de asegurarse de que, por ejemplo, estas plataformas no interfieran con el contenido de los medios, con algunas publicaciones. Esto quiere decir que de acuerdo con la ley europea, todo y todos, bueno, pueden publicar, y luego todos los medios pueden quejarse. Uno no puede hacer nada contra el contenido. Si alguien está publicando una página, un anuncio diciendo de que a alguien o una medicina, un producto los va a salvar a todos contra el COVID-19, bueno, aunque los doctores no lo recomienden, pues ahí está eso, ¿no? Y entonces nosotros lo que recomendamos es esto, y lo estamos haciendo a nivel parlamentario, simplemente de tratar de evitar esto. Lo que
estoy tratando de decirles para hacer nuestro mundo más útil y nuestro trabajo más provechoso es que, bueno, pues podamos hacer algo a través de nuestras redes para poder evitar este tipo de información. Eh, usted ¿qué quisiera decir además de lo que ya dijo Carlos? Bueno, yo creo que todo esto está muy bien conectado. Porque algunas de estas cosas van a poder hacerse cumplir y algunas otras no va a ser así. Entonces, a diferencia del primer código, este se supone que no es solo más fuerte en el papel, sino también en la puesta en práctica. Entonces, tener en mente... A ver, la DSA quisiera yo decir que es muy importante en el sentido de que aunque no está mencionando el fact-checking o a los fact-checkers, sí está diciendo que algunos investigadores necesitan verificar la información, que necesita analizarse para asegurarse con exactitud de cuál va a ser el impacto. El fact-check en sí, per se, es una parte específica de todo el código. Entonces, por ejemplo, hubo una publicación de la Comisión Europea en la que se refiere algo sobre fact-checking. Igualmente nosotros, bueno, pues tenemos un papel muy importante que jugar. Si no tenemos sugerencias y mediciones de DSA, bueno, pues a lo mejor alguien lo va a hacer, alguien lo va a hacer por nosotros. Entonces no se trata únicamente de acceso a los datos, sino también se trata de bueno, pues catalogar nuestra propia información, verla y asegurarnos de que haya códigos importantes para saber qué es lo que se dice. Gracias a ambos. Definitivamente tenemos una agenda importante porque hay cosas en las que estamos directamente implicados. Bueno, igualmente tenemos influencias respecto a quiénes somos y tal como lo dijo Elaine, bueno, pues ya tenemos encuestas respecto a cómo se está viendo esto. A ver, y nos dijeron, yo creo que IFCN ha decidido hacer una encuesta sobre fact-checkers y políticas en Europa. Es decir, esta es como la prerrogativa básica, es decir, cómo nos vemos a nosotros mismos al tener esta conversación para influir en otros. Y aquí hay tres cifras principales que podríamos encontrar en la encuesta. Como pueden ver ustedes, estas tres cosas bueno, pues tienen, por ejemplo, el interés en este estudio, pero también la necesidad de hacerlo. Hay interés, hay conocimiento y hay necesidad. Entonces, bueno, por ejemplo, el 95.7 de los encuestados, yo diría que es un porcentaje muy alto, dicen que las autoridades públicas deben comprometerse con la asesoría de expertos sobre desinformación. Entonces, es, el 87% nos dicen, estas son empresas que nos dicen que a través de su trabajo han aprendido, bueno, hechos o información muy útil para diseñar políticas públicas eficaces, así como reglamentos. Y el último es la necesidad, es decir, 81.8% de las organizaciones de nuestra comunidad de fact-checkers dicen que no están bien representados en discusiones de políticas en la Unión Europea. Entonces, aquí podemos ver... Vemos que 78% de estas organizaciones quieren que existan más políticas.
Y este 78%, el cual es muy elevado, algunos dicen que no tienen los recursos para hacerlo. Ellos quieren, pero no pueden, dado que no tienen el tiempo, no tienen las habilidades necesarias, porque el resto simplemente no están preparados para hacerlo. El compromiso, algunas organizaciones no existe nadie que pueda, de hecho, comunicarse en inglés, por ejemplo. Y es una conversación que hemos tenido muchas veces acerca de los recursos. Lo importante y la ubicación y distribución de estos recursos es, porque podemos hablar de políticas, pero ¿cómo las implementamos, no? Sí, nosotros hacemos algo a nivel mensual, pero la planificación de los recursos en lo que tenga que ver con la Defensoría Pública es algo que, bueno, la comunidad en sí está muy alerta respecto a la necesidad y el deseo, obviamente, va a llevar a que se puedan llegar a realizar. Mientras tanto, creo que aquellos que hemos estado expresando el interés y en participar, al menos en tener información acerca de qué es lo que sucede para poder decidir en este respecto y tener los recursos que se necesitan. Y pareciera eh, que quieren que seamos partes de la discusión, pero sería mucho mejor si existiéramos más, ¿no? Para, con suerte, poder llegar a, no sé, me sentí muy feliz cuando vi que existe una energía para encauzar en este respecto reacciones con respecto a estas enmiendas en la DSA, ¿no? Espero que la comunidad pueda llegar a reaccionar de esta manera y unirse de manera conjunta. Es bueno tener uno, dos o tres fact-checkers en grupos, pero quizás si pudiéramos llegar a tener algunos de nosotros involucrados, teniendo representación, por ejemplo, en el sudeste de Europa, en esta red. Hemos tratado de organizarnos en los 5 países para poder unir recursos de alguna manera. Quizá podríamos hacer esto para poder llegar a tener la mitad de las personas trabajando mayor cantidad de tiempo, ¿no? Pero estamos trabajando y hay mucho que charlar en este respecto. En los paneles de las redes se está dando esta discusión y me alegra ver que no es algo, un panorama malo, el hecho de que Carlos nos muestra que existe una luz al final de este camino en este respecto. Sí, creo que de la misma manera en que la pandemia nos ha hecho mal, también ha hecho alerta a los legisladores, a las personas de los riesgos en línea, y algunos eventos nos han mostrado esto. Cuando veamos la última diapositiva con respecto a la representación, van a ver que los fact-checkers tienen, no podemos cubrir todo, ¿no? Tenemos 95.7%. Dijeron que nosotros como comunidad nos beneficiamos de tener más personas, más una voz unificada al negociar con las plataformas digitales y con los legisladores. Es decir, sabemos que somos más pequeños, pero que si nos manejamos de una manera más inteligente, vamos a poder llegar a tener mayor presión y tener un mejor resultado de esto con respecto a las enmiendas y a la salida de estas crisis, ¿no? Para saber cómo podemos organizarnos, como ustedes dijeron, es hacer que nuestra organización tenga una manera mejor de presentarse, de trabajar de manera conjunta, para decir que, bueno, estamos coordinando nuestro trabajo y llevar la conversación, encauzarla hacia donde nosotros queremos. Sí, es buenísimo saber la voluntad que existe y los desafíos que tenemos adelante en este periodo corto, pero creo que los principios del aprendizaje en esta curva es saber que tenemos una voz unida y que podemos confiar unos con otros y que tenemos un estilo de defensa más o menos semiformal y un curso en general para poder hablar. En este respecto. Y bueno, tenemos algo de tiempo, quizá podríamos ver si tenemos para el poder de corregir otra enmienda o otra cosa que esté mal. Es muy bueno ver que estamos en un momento bisagra para poder cubrir esto.
Obviamente sabemos que todavía no tenemos el poder de negociación que quisiéramos tener para luchar esta batalla, pero que estamos creciendo cada vez más. Ahora quisiera volver a abrir la conversación a los panelistas. ¿Cuál es el estado de la situación en lo que tenga que ver con lo que sucede? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Creo que tuvimos una presentación hace poco que quizá quisieras querer hablarnos, Russell, acerca de lo que vamos a afrontar los fact checkers, ¿no? Sí, creo que en lo que tenga que ver con la DSA en particular, no es algo fácil porque la Comisión Europea propuso en diciembre del 2019 y creo que muchos tienen una postura mucho más progresista y creo que están muy bien con eso y saben lo fuerte que puede llegar a estar con respecto a su arquitectura y lo que se tiene que modificar y clarificar, ¿no? Claramente se ha ido a tener ha pasado por el Parlamento y muchas cosas se adicionaron en estos estadios de tratamiento y muchas cosas más se deben tratar. Creo que Yelena y Carlos mencionaron ya estas enmiendas con respecto a las exenciones de las medias en cuanto al cumplimiento y en cuanto a la ejecución, que son cosas que se tienen que ver y que van a ser complicadas en su proceso, pero al mismo tiempo no nos ayuda el hecho que el proceso legislativo se maneja de manera muy rápida, pero hay un tiempo con el que uno puede llegar a trabajar con este margen, por lo cual puede llegar a verse la situación de que no se puedan rectificar todas las cosas. Aún así, tenemos una oportunidad que da la DSA con el hecho de poner la nueva generación de arquitectura, lo cual podría llegar a ser una instancia primaria que se puede llegar a cumplir. Es importante enfatizar que la DSA es una arquitectura regulatoria, un marco que no establecerá cómo se hacen en la práctica las cosas, particularmente en lo que tenga que ver con fact-checking y la comunidad de fact-checkers, en la negociación, en procesos con las plataformas, la manera en que estos desafíos se plantean, el acceso a la información y todas estas cuestiones que van a definirse mucho tiempo después y que van a seguirse de una conversación técnica y factores prácticos de puesta en práctica. O sea que existe una muy buena oportunidad y un estadio de impacto para los fact-checkers que se aproveche para involucrarse en este aspecto, ya que la comunidad va a ver cómo podemos manejar estos problemas y problemas que necesitamos tratar. El orador parece estar con el micrófono apagado. Sí, me di cuenta que algo estaba pasando. Quisiera ahora darles alguna oportunidad a las preguntas que estoy teniendo, de responderlas. De FICN tendría que ser un vehículo para que se trabaje esto, o si existe este potencial de la IFCN de tener, u otros actores que tengan algún otro rol principal en esto. Había una pregunta que estaba vinculado con esto. No sé si quizá pudieran verlo a ustedes, que existía esta pregunta, si la pudieron llegar a ver. Yelena, quizá quieras tomarla. Que el futuro de la IFCN en este respecto. No sé acerca del rol en el momento, pero sé que existen diferentes fechas límites, por ejemplo, en un mes o mes y medio, el código de conducta debería ser escrito, publicado y los signatarios deberían estar comenzando a tratarlo, por lo cual es un momento que se le va a dar en las próximas 2 semanas, que va a ser muy interesante, escrito o no. Pero los fact-checkers y los grupos que están trabajando deberían dedicarse. En cuanto a la DSA, está sucediendo ya. Y creo que
existen otros grupos de regulaciones y legislaciones que van a acciones, a planes de acciones en cuanto a los medios y a la democracia. Sí, sería genial si los fact-checkers pudieran tener que ver con si tuvieran un departamento de políticas públicas, ¿no? Para tener investigación, conocimiento, lecciones aprendidas y compartir la información que nos vienen siendo tan útiles en las instituciones en donde se toman las decisiones, autoridades, investigadores, el público en general. Y estoy segura de que la Unión Europea va a esperar que nosotros nos organicemos de una mejor manera que lo que hemos hecho hasta este punto. Sí, exactamente lo que dice Yelena es exactamente lo que iba a decir. La mayoría de estos debates van a suceder, no importa lo que se haga. No sé si importa si vamos a querer regular o no. Así que creo que, como decimos en español, cuando vos veas el espacio, es un espacio que perdiste para siempre. Es decir, hay que actuar cuando se tiene que actuar. Vamos a tener que hacer algo y esperar que no perdamos la oportunidad. Obviamente, la situación concreta es impresionante que en este sentido la IFCN pueda darnos un espacio para que podamos, las organizaciones en general, que nos puedan dar la posibilidad de tener información de calidad y también periodismo de calidad, porque si los contactos que tenemos con nuestros propios miembros del Parlamento en Bruselas y, y con los ajustes culturales a los modos que tenemos y encontramos que aún así es difícil entrar en estos procesos, entonces piensen lo difícil que va a ser para que la IFCN y su estructura actual en Florida, en donde sea, ¿no? Por lo cual es mejor que nosotros hagamos, que nosotros nos juntemos a través del IFCN, pero que nos aseguremos de que tengamos representación que pueda dividirse en el mundo de una manera inteligente, ¿no? Una sola organización, sea la IFCN o cualquier otra organización única, va a ser muy difícil llevar las agendas globales, ¿no? Si nosotros gerenciamos nuestra parte, vos vas allá, mañana vos haces aquello, y de esa manera creo que se podría llegar a darle forma a una visión un poco más comprensiva. Muchísimas gracias, Carlos. También quería agregar unos pensamientos y de mi lado, y es que más temprano hablaban acerca de las organizaciones, de los medios de comunicación. En el Reino Unido tuvimos una ley de seguridad en las organizaciones que están establecidas bajo la ejecución de esta ley, especialmente los periodistas, y esto no va a ayudar a luchar contra la información dañina de la que hablábamos hoy, porque es muy difícil para que nosotros podamos formular un diálogo con las barreras legislativas que nos presentan y cómo nosotros podríamos llegar a asegurarnos de que se suban los niveles de una buena manera, ¿no? De la conversación. Como ustedes dijeron antes, tiene que ver con el contenido legal, ¿no? Y los contenidos dañinos y los ilegales se deben diferenciar, por lo cual es una comparación muy interesante y la razón por la que menciono esto es porque existe una pregunta que dice, en donde dice, ¿qué es lo que en el Reino Unido vemos que veamos que el marco legislativo contemple esta diferencia, ver lo que se puede llegar a trabajar en abuso racial basados en género? Y quiero decir que se manejan de manera correcta a veces, pero ¿cómo es que estos se puedan llegar a comparar con otros problemas de la sociedad y alinearnos con la sociedad civil en metas unidas, definidas para establecer un ambiente más saludable? No sé si alguno más quisiera retomar este tema, pero es algo que me interesa mucho.
No sé si tengo una respuesta completa, ¿no? Pero siempre pienso que cuando hablas de estas cosas y va al problema, al corazón del problema de los contenidos dañinos, y así como otros debates, ¿no? Definir, por ejemplo, qué es familiar, y esto tiene que venir de un consenso social, un acuerdo social. Buscamos el consenso de qué es dañino. Y esto no puede decirse en una oficina en Palo Alto, California, a 4 personas, ¿no? Que no nos conocen, que no saben la información necesaria ni pueden evaluarla para la toma de decisiones. Así que este tipo de trabajo, y me gusta la manera en la que lo planteaste en cuanto a cómo comprometer a otros actores, necesitaríamos quizá pensar maneras de cómo tener estos contenidos dañinos marcados, definir qué es dañino. No se puede hacer con un proceso totalmente abierto. Los profesionales, instituciones públicas, los fact-checkers, la sociedad civil y tantos actores involucrados, porque estamos en un proceso de definir estos asuntos generales, incluso a nivel europeo, nacional, internacional. Tenemos la credibilidad para actuar y tomar decisiones que otros vayan a tomar, a seguir. Por lo cual, cuando tenemos esto, y en cuanto a cómo comprometernos, nos lleva a las maneras en que como yo quiero que un lugar, quiero tener una voz acerca de la información, también me quiero asegurar que en otros respectos también sepa de qué es lo que está pasando y qué es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, delitos de odio, eh, discurso de odio. Tiene que tener que parte de la sociedad civil y el apoyo político. Y obviamente va a haber una cuestión de censura que se pueda llegar a levantar y cómo todas estas interrelaciones pueden plantear un problema. Exactamente. Yelena, no sé si querías agregar algo. Sí, diría que lo primero que podríamos hacer es definir nuestros propios valores, ¿no? Y en cuánto compartimos, cuál es la intersección de estos valores que tenemos. Y este es el acercamiento de la Comisión Europea a escribir la DSA y ver dónde podemos tener coaliciones, aliados, para ver los derechos humanos digitales, por ejemplo, derechos humanos digitales, para poder tener los actores involucrados y que de manera principio nos alineemos y trabajemos de manera más clara. Y podrían llegar a existir gente que nos apoyen y podrían llegar a existir otros sectores y también dentro de nuestro periodismo podríamos llegar a necesitar escuchar todos los actores con sus propias perspectivas y quizás si pudiéramos estar del otro lado, no significa que en una conversación, en un diálogo, no podríamos encontrar soluciones, ¿no? Conjuntas. No sé si me estoy dando a entender, pero el punto es que tanto podríamos lograr tanto y sería tan fácil fallar en el sentido de que si uno no entiende qué es lo que realmente está sucediendo y qué es lo que está haciendo quién y cuáles son las razones subyacentes, las intervenciones en el proceso legislativo puede llegar a ser no positivo. Por lo cual diría que primero lo que necesitaríamos hacer en mi organización y en los aliados que tenemos es asegurarnos de que nosotros mismos estamos listos para que podamos juntar la información que necesitamos, aprender de los demás, compartir nuestra información y después tener una defensoría pública basada en evidencias y coordinación que va a ser necesaria para los movimientos que van a pasar, ¿no? O sea, tenemos muchísimo trabajo de base para hacer. O sea, para comenzar, encontrar el tiempo y dedicar el tiempo para hacer esto. Sí, creo que es un mensaje muy claro, muy fuerte para dejar el hecho de fortalecer todas estas, lo que necesitamos, ¿no? Para encontrar soluciones. Volviendo otra vez, ¿cuáles son los mensajes claves acerca de lo que está sucediendo y lo que vamos a encontrarnos, ¿no?
Sí, no es una pregunta fácil, pero creo que en general, para retomar un poco lo que estaban diciendo las intervenciones pasadas, algo que puede llegar a darnos cuentos a través de la DSA y muchas de las legislaciones que se están viendo es que están enfocados exclusivamente en los contenidos legales. Esto es una crítica muy justa, pero creo que cuando pienso viendo, no sé, hace 5 años en estos procesos, me di cuenta, pienso que hay muchas cosas que una de las mejores innovaciones con la DSA es cómo tomaba en cuenta ciertos problemas, como por ejemplo los contenidos dañinos. Pero lo que pienso es que si vemos muchas de las cosas que son dañinas hoy en día, muchas veces, como Carlos decía, son muy difíciles de definir qué es dañino, incluso con todos los actores involucrados, la sociedad civil, la parte académica, encontrar el significado trabajable para poder mejorar estos sistemas es muy difícil y es dependiente del contexto, por lo cual mi miedo es quién ve este contenido, bajo qué circunstancia y cuántas otras haya en este contenido de esa manera. Es decir, este contenido... si uno, por ejemplo, tiene una relación o no con la plataforma, si el fact-checker tiene cierta cantidad de contenido todos los días, naturalmente vamos a priorizar contenidos que tienen la mayor cantidad de audiencia para nosotros, ¿no? Y el hecho de que la DSA comienza a trabajar con el manejo de riesgo y demás, empieza a evaluar estos diseños de decisión y estos factores de toma de decisiones y vemos cómo se opera en maneras en que se pueda llegar a responder al riesgo. Y esto puede llegar a ser una innovación en donde comenzamos a ver un progreso muy bueno, muy significativo para tratar esto. Y obviamente tiene que ver con la pregunta anterior, ¿cómo hacemos para parar la violencia online? Creo que va a tener una solución por el hecho que vamos a tratar de que las medidas de manejo de riesgo tengan que ver con la identificación, la evaluación y el manejo de riesgo basado en estas cuestiones de violencia, porque así pueden llegar a tomarse en cuenta y tener un sistema que responda a estas preguntas. Y creo que es un gran momento de progreso en ese sentido. Muchísimas gracias, Regan. Eh, Cuando hablabas de el horizonte de 5 años, bueno, me sorprende porque tenemos uno de 5, 10, un proyecto de tantos años, ¿no? Y sí, hay muchas leyes y regulaciones que van a surgir y que es difícil llegar a ver hacia dónde va a ir, pero bueno, Carlos y Yelena quizá puedan llegar a decir en el Global Fact 9, ¿no? En el Global Fact 9 que se viene, qué van a pensar acerca del progreso que se viene y de qué se hace, a dónde puede llegar a que estemos en un año, ¿no? Quisiera entonces decirle que se pueden conectar quizá, qué piensan en qué es lo que va a venir y ver los mensajes de conexiones que tenemos, ¿no? Para poder, que sepan que todos van a tener una manera de hablar con nosotros y que nos alegraría mucho charlar sobre esto un poco más. 10 segundos para cada uno de ustedes para que puedan llegar a agregar algo. El orador tenía el micrófono apagado. Sí, 20 minutos y ya perdí 5 con el micrófono. Bueno, me encantaría que pudiéramos implementar algún servicio. No estamos tan mal. Pensemos que el código de prácticas puede llegar a ser una directriz que podríamos usar para las organizaciones de fact-checking, para las informaciones más claras, para el acceso. O sea, que fueron este proceso tratando de alcanzar todo esto. Si solo la comisión en sí pudiera lograr lo más mínimo, sería genial y quisiéramos comprometernos con esto y de ver cuántas otras cosas se logran, ¿no? Si les interesa todo esto, contacten maldita.es o Yelena, por favor, porque de Factograph, porque es algo muy interesante.
Suerte a todos ustedes en comprometerse, en influir a las personas, gracias al panel, gracias a todos los que nos vieron. Vamos a tener un receso de 15 minutos y vamos a continuar con la alfabetización mediática. Gracias.